Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Pueden sentarse. Muchas gracias. Como ustedes saben, hay muchas zonas montañosas en el mundo y algunos lugares algunas zonas muy famosas, muy importantes. Tenemos aquí en nuestro hemisferio nada menos que la cordillera de los Andes, que comienza en Venezuela y termina en la Tierra del Fuego. Probablemente muchos de ustedes pues vienen, o sus padres o ustedes vienen de alguno de esos lugares, y hay montañas y picos importantísimos. Yo recuerdo en 1989 que un grupo de aquí de la iglesia nos fuimos por una semana para explorar ciudades, algunas de las ciudades importantes en Venezuela, para ver dónde fundábamos, dónde plantábamos una iglesia, lo cual ocurrió en 1989 y aterrizamos en Caracas y fuimos a varias ciudades, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, y fuimos a Mérida. Y en Mérida me dijeron: Freddy, tenemos que subir allá al pico ese. Es el pico Bolívar, es donde se sube en el teleférico. El pico Bolívar, ¿verdad? Y me dijeron: nada, vamos. Mérida está un poquito alto. Me subí en el teleférico aquel y cuando llegué allá arriba parecía que me había tomado 4 tragos. Y cuando caminé pensaba que el corazón se me salía, porque el pico Bolívar, como ustedes saben, tiene más de 16,000 pies de altura. Y no sé si estábamos exactamente en el pico Bolívar, pero donde sube el teleférico allá en Mérida. Y así hay muchos picos importantes, ¿verdad? El más importante, el más famoso del mundo es el Monte Everest en la cordillera Himalaya. Y tenemos picos en el Caribe como el pico Duarte, el pico, ¿verdad? El monte más alto en todo el Caribe, por supuesto el pico Turquino, la cordillera centroamericana y distintas montañas. Y las montañas son famosas. Yo quisiera hoy hablarles de 2 picos que en mi opinión no son los más famosos en el mundo natural, pero son los más famosos, los más importantes en el mundo espiritual. Los más importantes. Y es importante que usted entienda lo que ocurrió en esas 2 colinas, en esas 2 montañas. Una se encuentra en Arabia Saudita. Se pensaba por años que este sitio, mencionado en la Biblia en muchos lugares, se encontraba en la península de Sinaí, nombre que le dieron con el andar de los años a esa península que ha sido propiedad de Egipto por mucho tiempo. Pero recientemente hemos descubierto, o se ha descubierto, que este pico, este monte tan importante en la Biblia, este monte que usted necesita entender y usted necesita diferenciarlo del otro monte. Y hoy vamos a hablar de los 2 montes. Pero este monte llamado el monte Sinaí no se encuentra en la península de Sinaí. Se encuentra, como dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, se encuentra en Arabia. En Arabia. Y yo quisiera sugerirles a ustedes que si ustedes manejan el YouTube en sus computadoras, que busquen en YouTube para que vean un documental interesantísimo que prueba la veracidad de la Biblia. Prueba la veracidad de lo que está escrito en la Biblia hace miles de años. Las palabras que tienen que poner en YouTube es la montaña de Moisés en Arabia Saudita. La montaña de Moisés en Arabia Saudita. Interesante que personas han ido allí a explorar
y han encontrado que las personas que los saudíes que viven en la región le llaman a una montaña allí Jebel Musa, la montaña de Moisés. No se conoce en el mundo, pero lo conocen los que son de allí. La montaña de Moisés, Jebel Musa, es la montaña que ustedes están viendo delante de ustedes. Jebel Musa, en Arabia Saudita. Una montaña que misteriosamente está ennegrecida en la punta. Como ven ahí, esa es una foto, no, eso no es una foto retocada, es la verdad. Así luce Jebel Musa, la montaña de Moisés. La montaña que hoy se ha descubierto que es el verdadero monte Sinaí. Esta montaña es importantísima y yo quisiera que leyéramos en esta mañana un poquito de lo que ocurrió en esa montaña. Y qué triste que las personas confunden y mezclan estos dos montes como si ambas cosas estuvieran conectadas y están completamente desconectadas. El monte Sinaí no tiene nada que ver con el próximo monte, con la próxima colina de la que yo quisiera hablarles. Pero en el monte Sinaí, comencemos por ahí en el libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19, el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios abre el mar Rojo, que se sabe que es el brazo de mar entre la península de Sinaí y Arabia Saudita, lo que conocemos hoy en día como el Golfo de Acaba. El Golfo de Acaba, por ahí, por un sitio, cruzó el pueblo de Israel el mar Rojo, y el Golfo de Acaba es parte del mar Rojo. Cruzaron, Dios hizo el milagro y Dios partió el mar Rojo y Moisés le habló y extendió su vara y el mar Rojo fue abierto e Israel pasó por tierra seca. Y luego vino el ejército de los egipcios a perseguirlos para exterminarlos, y dice la Biblia que las aguas volvieron a su lugar y que todo el gran ejército, que todos los carruajes del faraón, incluyendo al faraón, fueron ahogados allí y quedaron y murieron, y Dios le dio gran victoria al pueblo de Israel. Luego caminaron un poquito más y nos encontramos en Éxodo capítulo 19, llegan a este monte. Es una cordillera de montañas y llegan a este monte que se llama Jebel Musa, la montaña de Moisés. Y ocurrió lo siguiente, si me pueden dar los textos bíblicos en Éxodo capítulo 19, versículo 1, dice que en el tercer año, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, a los 90 días, llegaron al desierto de Sinaí. Así que llegaron al desierto de Sinaí, ¿verdad? En el mes tercero llegaron allí los hijos de Israel, salieron de Egipto y llegaron al desierto de Sinaí. Voy a saltarme unos versículos para abreviar tiempo. Versículo 3, que dice que Moisés en esa montaña, en ese monte, Dios le dijo: sube, que yo me voy a comunicar contigo y que te voy a dar a ti las escrituras que tú le vas a llevar al pueblo. Miren lo que dice el versículo 3, dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciéndole: así le dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Así, y ahí comienza Dios a decirle cosas a Moisés, ¿verdad? Versículo 3, y las personas, el pueblo miraba aquel espectáculo. Quiero que vean lo que dice el versículo 18. Versículo 18 dice que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y de ahí que ese monte hasta el día de hoy está todo ennegrecido y todo quemado, como vieron ustedes el color.
Dice que Dios descendió sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía y habían temblores en gran manera. Y allí Dios le habló a Moisés, allí Dios le dio a Moisés lo que nosotros conocemos como la ley. Y en Éxodo capítulo 20, Dios le habló a Moisés y con el dedo de Dios, Dios le dio 2 tablas de piedra donde se escribieron los primeros mandamientos, que fueron los 10 mandamientos. No son los únicos, fueron los primeros. Fueron los primeros. Moisés le enseñó al pueblo de Israel muchos más mandamientos. Pero en Éxodo capítulo 20, quiero que vean lo que dice Éxodo capítulo 20, el Señor le habló a Moisés y le dijo: estas son las tablas que le vas a llevar al pueblo de Israel. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, no te inclinarás a ninguna imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Dice el versículo 6, y que también hago misericordia a millares. Así que aquí vemos este segundo mandamiento. El tercer mandamiento se encuentra en el versículo 7. Dice el versículo 7, el Señor le dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8 le da el 4.º mandamiento y le dice: te acordarás del día de reposo para santificarlo. Y ahí le da unas cuantas palabras más. El 4.º mandamiento. El 5.º mandamiento se encuentra en el versículo 12. El 5.º mandamiento, los primeros 4 mandamientos tienen que ver en la relación del hombre con Dios. Del 5.º al 10.º es la relación del hombre con sus semejantes. Y el 5.º mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El 6.º mandamiento está en el versículo 13: no matarás, o sea, no asesinarás. El 7.º mandamiento se encuentra en el versículo 14: no cometerás adulterio. El 8.º mandamiento se encuentra en el versículo 15: no hurtarás. El 9.º mandamiento, versículo 16: no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y el último mandamiento, versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. No codiciarás. Dios le da a Moisés las 2 tablas con los 10 mandamientos. Y si ustedes conocen la historia sagrada, si ustedes conocen la historia, que estando Moisés todavía en la montaña con Dios, comulgando con Dios, adorando a Dios, recibiendo el mensaje de Dios, el pueblo se desenfrena y el pueblo abajo, al pie de la montaña, le piden al hermano de Moisés que les haga un becerro de oro para adorar a algo. Y hacen un becerro y comienzan a adorar a un becerro de oro, cuando ya Dios había hecho tremendos milagros. Cuando Moisés baja de la montaña, dice las escrituras que tira las 2 tablas, representando con eso que aún antes de llegar y presentar los 10 mandamientos, ya el hombre, el pueblo de Israel, ya había roto el primer mandamiento. Es el mandamiento más condenado en el Antiguo Testamento. El mandamiento, lo que Dios más aborrece, si usted lee el Antiguo Testamento, es la idolatría. Y el pueblo de Israel estaba violando el primer mandamiento de Dios.
antes de que llegaran con los mandamientos, ya lo habían roto. Enseñándonos con eso que el hombre está totalmente roto, que el hombre no puede, el hombre es incapaz de cumplir los mandamientos de Dios. Cuando Dios le da los mandamientos, ¿verdad? A el pueblo de Israel, Dios está demostrando, Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel su santidad, que Dios es santo. Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel su justicia, que Dios es justo. Dios le da una ley. Dios le enseñó al pueblo de Israel que ellos, desde el inicio, ya habían violado la ley perfecta y santa y justa de Dios. Y así continuaron violándola. La ley que Dios le dio a Moisés, le demostró al pueblo de Israel que ellos, vez tras vez, habían roto e iban a romper la ley justa y perfecta y santa de Dios. Dios enseña que la ley de los mandamientos, en vez de salvar al hombre, en vez de redimir al hombre, muestra que el hombre necesita redención. Quiero mostrarles lo que dice el Nuevo Testamento, el propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Pues la ley sirve para mostrarle al hombre que el hombre está necesitado de un Salvador. Lo cual me lleva a mi segundo lugar. Y si me pudieran dar esta colina, como ustedes saben, Jerusalén está en el desierto de Judea. La Biblia dice que como Jerusalén está rodeada de montes, así Jehová está alrededor de los que le temen. Dice el Salmo 125, que Jerusalén está rodeada de montañas, de picos, los montes de Judea. Y en una de esas colinas en Jerusalén se encuentra nada menos que una colina que le llaman la colina del Gólgota, el sitio de la calavera. Quiero que vean, este es el lugar, le llamaban el sitio de la calavera porque ahí, ¿verdad?, se veía, ahí arriba de ese lugar, pues se veía, tiene la figura en la piedra como si fuera la calavera de una persona, y ahí arriba es donde dice la Biblia que crucificaron a Jesucristo, en el monte del Calvario. Quiero que vean lo que dice Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 33. A Jesús en Mateo 27 lo llevan, ¿verdad? Después que lo azotan, lo entregan para ser crucificado, lo llevan por la vía dolorosa y finalmente dice que llegan a este lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la calavera, y allí lo acuestan sobre aquel madero y le clavan las manos y los pies. Y en aquel sitio, en aquella colina, durante horas colgó nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo. Y este lugar, el Calvario, esta colina, puede que no sea muy importante ni la más alta en el mundo, pero es la colina más importante en la historia de la humanidad. Lo que ocurrió en el Calvario no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el monte Sinaí. Las personas mezclan el monte Sinaí con el monte del Calvario. Las personas mezclan la ley de Moisés con la muerte de Jesucristo. Y quiero que vean lo que la Biblia dice acerca de lo que ocurrió allí en el monte del Calvario, en Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17, dice que a nosotros, dice el apóstol Juan, que la ley que la ley por Moisés
fue dada. La ley le fue dada a Moisés y Moisés fue el mediador y se la dio al pueblo de Israel. La ley por Moisés fue dada. Pero miren lo que dice a continuación. Pero la gracia y la verdad vinieron. Hay una diferencia entre dar y venir. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios para contigo y para conmigo, la verdad de Dios, la verdad que nos puede dar vida eterna y perdón, vino con Jesucristo. La ley nos condenó, pero la gracia y la verdad nos puede salvar. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y hay personas, y de esto es de lo que Pablo enseña en el libro de Gálatas, hay personas que mezclan la ley, que mezclan el monte Sinaí con el monte del Calvario, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. La ley tenía un propósito y el Calvario tenía otro. La ley nos mostraba que necesitábamos un Salvador. El monte de Sinaí nos mostró que necesitábamos un Salvador y el monte del Calvario nos proporcionó el Salvador. Quiero que vean lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, esta es la explicación que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento acerca del propósito de la ley. Romanos 3, 19 y 20, a ver si me lo pueden poner. El apóstol Pablo nos explica el propósito de la ley. Lo que ocurrió en el monte Sinaí tenía este propósito. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quién? A los que están bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que toda boca, ¿qué? Se cierre y el mundo entero quede, ¿qué? Quede bajo la condenación de Dios. La ley nos condena. La ley fue dada para que el hombre vea que el hombre es imperfecto y pecador. ¿Verdad? Para que toda boca se cierre y nadie pueda decir, pero yo voy a poder cumplir eso. No. Miren lo que dice el versículo 20. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos seres humanos? Ningún ser humano. ¿Cuántos seres humanos? Ninguno. Ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Dios. ¿Cuántos seres humanos por medio de la ley serán justificados delante de Dios? Ninguno. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. La ley nos revela que nosotros necesitamos un Salvador, que nosotros necesitamos ir no al monte Sinaí. El monte Sinaí ya nos condenó. Tú y yo y todo ser humano necesita venir a la cruz del Calvario, al Gólgota, y decir, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién murió aquí? ¿Para qué murió? ¿Cuál es el propósito del monte del Calvario? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Jesucristo vino al mundo para derramar su sangre allí en el Calvario, dar su vida por nosotros. Y lo que la ley no podía hacer, Jesucristo se ganó. Jesucristo obtuvo la salvación por nosotros. Alguien hace un tiempito atrás, unos meses atrás, alguien estaba aquí visitando por la mañana en una de las reuniones, y en cuanto terminó la reunión me oyó hablar algo y vino y me dijo, pero ¿no dice la Biblia que Jesucristo no vino a abrogar o a eliminar la ley, sino a cumplirla? Porque Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y yo le dije, claro. ¿Quién la cumplió? Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido ¿a qué? A cumplirla. Y si usted lo analiza, quien único ha cumplido al pie de la letra todos los mandamientos de Dios, quien único ha podido, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era Dios hecho hombre y vino a hacer lo que usted y yo no podíamos hacer. Por eso dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, si lo tenemos por ahí atrás.
Segunda de Corintios 5, 21, ¿no? Dice así, que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conocía pecado, Dios hizo que cargara nuestro pecado. Y Jesucristo cumplió las demandas de un Dios perfecto, de un Dios justo. Cumplió todo lo que la ley demandaba. Porque la ley, entre otras cosas, dice maldito, maldito todo el que colgare en un madero. Jesucristo fue maldito por ti y por mí. La ley la cumplió al pie de la letra para que tú y yo pudiéramos ser perdonados si venimos por fe a Jesucristo. En el Calvario lo que encontramos es el perdón de nuestra falta, el perdón de nuestros pecados. Venimos al Calvario y le decimos, Señor, Señor, yo estoy perdido. Yo no me merezco el perdón, no me merezco la salvación. ¿Por qué? Porque no he guardado todos los mandamientos. Quiero que vean lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Miren lo que Santiago dice. Dice que cualquier persona que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace ¿qué? ¿Culpable de cuántos? En otras palabras, si nosotros pudiéramos ganarnos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas guardando la ley, ¿cuántas leyes habrían que guardar de Dios? El que cumple toda la ley pero ofende, ¿en cuántos puntos? En un punto. Ya rompió la ley. Quiero preguntar, ¿cuántos hay de nosotros aquí que podemos decir, yo he guardado al pie de la letra todos los mandamientos de Dios toda mi vida, sin faltar ni uno de ellos? Todos hemos roto. Quien único puede decir, yo he guardado la ley de Dios al pie de la letra, se llama Jesús. Y vino al mundo precisamente para cumplir todas las demandas de la ley, incluyendo la que les conté hace unos minutos. Maldito todo aquel que cuelgue en un madero. Jesucristo cumplió aún ese que tuvo que ser colgado en un madero, porque en ese momento todos nuestros pecados los cargó Jesús. Los pagó a Jesús. Jesús murió, derramó su sangre. Fue el sacrificio perfecto. Fue el hombre perfecto, el que cumplió todas las demandas de Dios el Padre. Las cumplió al pie de la letra. Y la Biblia dice que se ha convertido Jesús en nuestro sustituto. En nuestro sustituto legal. Jesucristo legalmente nos sustituyó a ti y a mí. Tomó nuestro lugar. Dios lo castigó a él. Dios lo condenó a él. Y estuvo colgado en la cruz por horas para pagar nuestros pecados. Por eso dice 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando una persona viene al monte del Calvario, cuando una persona se da cuenta que el monte Sinaí lo ha condenado. Si me dan la foto del monte Sinaí por un momentico, el monte Sinaí, este monte y lo que ocurrió ahí ha condenado a toda la humanidad. Dios le ha demostrado a todo ser humano, sin que quede duda alguna, lo que ocurrió aquí es que el hombre no ha cumplido los mandamientos de Dios. Ahí es donde se recibieron, donde comenzó Moisés a recibir de parte de Dios los mandamientos. Y tú y yo, y muchas personas se confunden porque piensan que Dios todavía quiere llevarnos al monte Sinaí. Y yo quiero decirte que tú puedes ir ahí como turista si te dejaran entrar. Pero que moralmente tú no puedes. Ahí es donde nosotros no tenemos que ir a buscar nada ahí. Si me pueden dar el monte del Calvario un momentico, por favor. Ahí es donde tú y yo tenemos que ir. Al monte del Calvario. Porque en una cruz, mi buen pastor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz
y las manchas de mi alma, allí lavé. Fue allí por fe donde vi a Jesús, y fiel y siempre feliz con él seré. Y tú también. Amén. No vayas al monte Sinaí. Ahí no tienes que buscar nada, condenación. En el monte del Calvario es donde está la salvación. Por eso es que la Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice Romanos capítulo 5, que somos justificados por la fe. No hay condenación para nosotros si verdaderamente hemos venido a Jesús y le hemos dicho, Señor, Señor, soy un pecador. No me merezco el perdón, pero vengo a ti, Señor, porque mi única esperanza es que tú me limpies con tu sangre preciosa. Y Señor, yo creo que tú eres Dios. Y yo creo que tú derramaste tu sangre por mí porque tengo muchos pecados. Y tu sangre fue derramada en la cruz y tú moriste y resucitaste. Y tu sangre tiene poder para limpiarme de todo pecado. Y Señor, vengo a ti por fe y creo en ti. Mis hermanos, lo que ocurrió en el monte Sinaí ni te puede salvar a ti, ni me puede salvar a mí, ni nos puede mantener salvos, porque la Biblia dice que nosotros somos salvos por el poder de Dios. El poder de conservación que Dios tiene. Su poder es perfecto y Dios nos salva por medio de Jesucristo, el sacrificio perfecto. Y cuando tú y yo somos lavados en la sangre de Jesucristo, recibimos perdón, hemos venido al verdadero monte, al monte más importante. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que el día que Jesucristo regrese a la tierra, Jerusalén será el centro de adoración del mundo? En otras palabras, dice la Biblia que las naciones vendrán todos los años a adorar al Rey de Reyes a Jerusalén. Quiere decir que todos los años vamos a ser recordados del monte del Calvario. Nunca en la Biblia conecta a Jesucristo con Moisés. Nunca en la Biblia está mencionado absolutamente nada acerca del monte Sinaí. El monte Sinaí demostró que el hombre necesitaba un Salvador. Pasaron 1500 años y vino Jesús y dijo, aquí estoy yo, yo soy el Cordero, vengo a ofrecerme como sacrificio, y el que viene a mí y el que confiesa que yo soy su Salvador, a ese le doy perdón y le doy vida eterna. Y yo esta mañana quiero que estemos claros que en el monte del Calvario es donde todos los días tenemos que ir. Y esta mañana fuimos recordados los hombres aquí que Dios quiere que vivamos vidas puras. Y lo que tenemos que hacer para poder vivir vidas puras es que todos los días recordemos lo que nos pasó, lo que ocurrió en el monte del Calvario. En el monte del Calvario, mi buen Señor su sangre derramó. Y tú y yo, todos los hombres y todas las mujeres necesitamos recordar todos los días, Jesucristo dio su vida por mí. Y yo le debo mi vida ahora al Señor. Porque Él murió por mí, Él me limpió, Él derramó su sangre por mí. Y todos los días yo tengo que recordar que yo soy nueva criatura. Que lo declara la Escritura, que yo he sido perdonado, que con su sangre yo he sido lavado. Que todos mis pecados por su sangre fueron borrados y eliminados, que libre soy. ¿Cuántos son libres aquí esta mañana? Todos los días tenemos que recordar esto. El Calvario es lo que nos da la victoria. El Calvario nos da la salvación y nos da la verdadera espiritualidad. Nadie es espiritual por guardar la ley, porque guardar la ley tiene que ver con la letra. Nosotros nos convertimos en espirituales cuando nosotros tenemos una relación dinámica con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Así que en esta mañana, mis hermanos, para terminar, el monte Sinaí no tiene nada que ver contigo y conmigo. Yo escojo hoy que mi monte favorito, el monte más importante para mí, no es el monte Everest, no es Kilimanjaro, no son las montañas rocosas de Colorado,
Ningún pico. Mi monte favorito, el monte que ha lavado mis pecados, el monte que me hace espiritual, es el monte Calvario, donde mi Salvador murió por mí. ¿Cuántos abrazan ese monte esta mañana? Simbólicamente. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y esta mañana vamos a terminar dándole gracias a Dios. Señor, esta mañana te damos gracias, Señor, que si es cierto que el monte Sinaí nos reveló tu santa palabra, tu santa voluntad, que tu ley es buena, es santa, justa y buena. Pero Señor, hoy nos damos cuenta que nadie puede salvarse guardando los mandamientos. Señor, nadie, porque aún queriendo no podemos. Señor, fallamos vez tras vez. Por eso necesitamos venir a ti, Señor. Y Señor, ahora nos damos cuenta que la relación contigo no se trata de una lista de cosas que tenemos que hacer y de otras que no podemos hacer. La relación contigo es una relación viva. Señor, y tú dices que la verdadera obra que tú estás buscando de nosotros, la verdadera obra es el amor que es producido por la verdadera fe. La fe obra por el amor, dice tu palabra. Señor, y esta mañana reconocemos que de nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, como dice Gálatas, sino que lo que vale delante de ti, Señor, es una nueva creación. Y que cuando venimos a Jesucristo, tú dices que somos nuevas creaciones en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Señor, no tenemos que volver a la ley de los mandamientos, no tenemos que volver a Éxodo 19 o a Éxodo 20. Ahora, Señor, venimos al Nuevo Testamento, al nuevo pacto, y recordamos que la sangre de tu Hijo fue derramada por nuestros pecados. Y Señor, no vamos a mezclar ambas cosas. El cristiano no se mantiene salvo guardando un poquito la ley y creyendo un poquito en Jesucristo. Señor, ayúdanos a conectarnos con tu Espíritu Santo, a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Queremos vivir y andar y caminar en el Espíritu. Esa es la nueva vida que tú nos has proporcionado, Señor. Te pido por mis hermanos aquí que las enseñanzas de nuestra niñez, de años atrás, Señor, cosas que oímos que no estaban bien documentadas, que no estaban bien comprendidas, Señor, que no nos confundan más. Queremos, Señor, vivir, creer y practicar un evangelio puro. Te pido que así sea con todos nosotros. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí, que tú los llenes de tu Espíritu, que tú los llenes del Espíritu, porque tú dices que el que está lleno del Espíritu va a tener el fruto del Espíritu en su vida. Y que contra tales cosas no hay ley. Andar en el Espíritu, estar lleno del Espíritu, no tiene nada que ver con la ley mosaica. Y Señor, te pido eso esta mañana para todos nosotros. Y Señor, si hay alguna persona que aún al llegar aquí esta mañana no había venido genuinamente a ti, que hoy sea su día de salvación. Y mi amigo o mi amiga, sea quien seas tú, yo te pido que tú consideres lo que has oído en este momento. Y que tú consideres que Jesucristo murió y es quien único te puede limpiar de todos tus pecados. Puedo atestiguar yo que así es. Y que tú vengas a Él y le digas: Señor, aunque no me lo merezco, pero yo acepto que tú me amas. Que tú amas al pecador, Señor. Y yo acepto eso, yo acepto tu amor en esta mañana. Y acepto que tú enviaste a tu Hijo a morir y que Jesús murió y resucitó por mí. Y en este momento yo lo recibo. Yo abro mi corazón y lo recibo como mi Salvador personal. Creo 100% en Él, como el único que puede perdonar mis pecados. Y esta mañana te pido, Dios, que tú le hables a alguien, si alguien necesita esa palabra tuya, Señor. Si alguien la necesita, que tú se la confirmes. Lo que yo he dicho, que tú lo confirmes en su corazón, Señor. Gracias por este día. Gracias por el monte Calvario.
Gracias por el Gólgota. Gracias por el Gólgota, donde nuestros pecados han quedado perdonados por tu sangre derramada. Hoy alabamos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que moriste y resucitaste, Señor, y por eso vamos a estar contigo por toda la eternidad. Toda la eternidad vamos a estar adorándote allí en la Nueva Jerusalén. Gracias por eso. Te lo pedimos todo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mis hermanos, por estar aquí esta mañana.